Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una máscara dorada y rosas. Voy a estar pintando el fondo. En este caso estoy utilizando negro. Las pinturas que utilizo hoy son óleos. Por tal razón, como medio, cuando sea necesario, voy a utilizar 3 medidas de thinner con una de aceite de linaza. El negro lo voy a llevar hasta la parte más baja de la máscara y las rosas. Una vez pintado, voy a mezclar un poco de negro con azul phtalo y algo de blanco y voy a continuar trabajando ese fondo. Voy a aplicar este tono y luego voy a integrar con el negro. Ahora voy a utilizar un poco de amarillo ocre con sombra tostada y voy a marcar algunas de las zonas más oscuras de la máscara. Este paso no es vital, no es necesario. Lo puedes hacer más adelante si deseas. Eh, yo opté por hacerlo de esta manera, pero ya sabes, cada cual va a trabajar a su manera. Ahora utilizo amarillo ocre para dar el color base a toda la máscara. Para esta base yo utilicé el medio que mencioné en un principio, que les recuerdo es 3 partes de thinner con una de aceite de linaza. Si deseas utilizar el thinner o el aguarrás o la terpentina sola o cualquier otro medio de acción secante rápida, puedes hacerlo. Una vez cubierta toda la máscara, voy entonces a dar la base de las rosas, que en este caso son rosas rojas. Dependiendo del color que decidas pintar tus rosas, pues es la base que vas a poner. También pinté de rojo una piedra que tiene la máscara y concluí unas decoraciones que están en la parte superior de la máscara. Esas le di el color base con ocre. Voy a comenzar a pintar o a trabajar la máscara más a fondo. En estos momentos agrego rojo, sombra tostada y en un momento voy a agregar algo de negro. Voy trabajando con un poquito de rojo con ocre y algo de blanco. Agrego más blanco, marco el borde superior y continúo trabajando.
Para mi gusto, el área que he pintado está quedando muy suave, muy ligero los colores, así que los voy a retocar para que queden un poquito más oscuros. Pero voy a estar agregando los mismos, que son negro, sombra tostada y rojo. Estoy ahora integrando un poco los tonos que acabo de poner. Cambié mi pincel a uno limpio y seco para entonces integrar los tonos y extenderlos un poco. Voy quitando el exceso de pintura en el pincel con un paño. Mientras estoy integrando los tonos, no hago presión, simplemente lo paso con suavidad. Donde quiero extender un poco, ahí sí hago un poquito de presión para ayudarme. Estoy mezclando ahora amarillo de cadmio con blanco y voy a aplicar en una zona que vamos a ir trabajando con luz. Vamos a ir agregando la luz poco a poco. Voy a estar agregando la luz. Esta luz nos va a dar, además del brillo, nos va a ayudar a levantar o acercar ciertas áreas. Así que además de ir agregando el tono, debemos estar muy pendiente a la pincelada para que esa forma que levantemos sea la correcta. Continuamos trabajando el otro lado de la máscara. Eh, Estas pinceladas o estos detalles que se van haciendo no necesariamente van a quedar hasta el final. Estamos trabajando de manera preliminar y según vamos agregando las distintas capas, entonces vamos a ir buscando el definitivo. Seguimos dando formas con la pincelada a medida que vamos agregando los tonos. Voy a estar agregando un poco de sombra tostada y rojo para pintar lo que sería sombra y a la vez el reflejo de las rosas sobre la máscara.
Nuevamente busco mi pincel suave. En este caso es un pincel plano. Está limpio. Lo voy a estar utilizando para suavizar bordes, integrar color y en caso de ser necesario, pues extender un poco. Cuando yo digo que mi pincel está limpio, en ningún momento lo he lavado con thinner ni nada, simplemente he pasado el paño en las celdas del pincel, esto porque la verdad no tiene gran acumulación de pintura. Para el brillo en la parte que sería la nariz, agregué amarillo de cadmio, un poquito de rojo y blanco y voy agregando. Voy dando la forma con la pincelada. Agrego un poco de sombra tostada en los laterales, esto para ir dando la profundidad. Y a medida que voy dando profundidad en los laterales, visualmente estoy levantando la parte frontal de la máscara. Utilizo nuevamente mi pincel para suavizar los bordes e integrar los dos tonos. Para difuminar no es obligatorio tener pinceles especiales, aunque vienen pinceles destinados para esto. Con que tenga pinceles suaves es más que suficiente. Los puede utilizar las veces que sea necesario y dependiendo del lugar que está trabajando, pues puede jugar con los tamaños de los pinceles para este propósito. Vuelvo, utilizo mi pincel suave y limpio, integro un poco. Donde no deseo esparcir demasiado el color, lo que hago es que doy golpecitos para difuminar. Aquí estoy agregando blanco al ocre. Utilicé medio, necesito la pintura bastante fluida para pintar el borde y para ir haciendo unos diseños que tiene la máscara. Debo señalar que el mejor pincel para hacer este tipo de diseño curvo es el pincel de detalle, el liner, que en estos momentos no lo estoy utilizando porque de momento lo busqué y no lo encontré. Como es más corto que los demás, se me tiende a perder entre los pinceles. Así que estoy resolviendo con un pincel fino de detalle, de salida corta. Pero si tiene un liner, pues es mejor para este propósito. Voy haciendo el diseño, lo estoy aclarando. Doy un poco de brillo en el borde superior. Y voy a trabajar este diseño hasta conseguir el resultado que estoy buscando. A, a los laterales del diseño voy a estar agregando un poco de sombra tostada, esto para dar profundidad en los laterales y al igual que en el área de la nariz de la máscara, voy entonces a levantar el diseño como tal. El otro diseño lo voy a trabajar de la misma manera, sombra tostada en los laterales para levantar el diseño como tal. De ser necesario, pues entonces se agrega más tonos claros o blancos en el diseño para levantarlo aún más.
Con el mismo pincel que utilicé para pues dibujar o pintar los diseños, voy a utilizarlo para difuminar un poco la parte más oscura que sería el sombra tostada que se agregó. Nuevamente toco mi color claro, que sería blanco con ocre, y puede también añadirle un poquito de el amarillo de cadmio para entonces dar los brillos en los bordes de la apertura de los ojos. Debo decirles que en estos momentos no se ve la paleta porque estoy utilizando el tiento, así que necesito la mano para aguantar el mismo. Pero las tonalidades pues no están variando a lo que ya hemos utilizado hasta el momento. Continúo trabajando con tonos claros para ir dando esos brillos o esas luces en las áreas específicas donde se necesita. Alrededor de la piedra vamos a utilizar o a agregar un poco de este tono claro. Voy a dar un poco de brillo, pero solamente del lado que viene la mayor cantidad de luz. Agrego blanco en la parte frontal, que vendría siendo en el área donde va a acomodar la nariz. Voy agregando este tono claro. También lo haré en los diseños. En los diseños no, el tono claro no va hacia los laterales, solamente en la parte superior de los mismos. También voy a poner blanco en el área donde estaría bajo los ojos, hacia los pómulos. Estoy agregando el color más adelante, dentro de un momento, pues entonces voy a difuminar un poco. Aquí estoy utilizando el mismo pincel que utilizo para pintar, lo limpié bien y entonces lo utilizo para difuminar porque esta área pues es pequeña, es más fina para utilizar el otro pincel. Trabajo también un poco el área de la nariz y de ser necesario estaremos retocando hasta llegar al resultado que buscamos. Estoy aquí esparciendo un poco el color. Agregué más porque pues a mi entender hace falta y lo continúo trabajando. Hago lo propio en el otro lado de la máscara. Con el pincel que es un poco más grande, voy entonces a suavizar los bordes. Como no quiero extender demasiado el color, estoy trabajando con golpecitos. Voy a agregar un poco más de blanco, voy a utilizar el mismo pincel que estaba usando para difuminar, con eso no hay ningún problema.
agrego el tono y de paso voy a suavizarlo. Limpié el pincel, toco el rojo y voy entonces a ir agregando el tono y de paso voy también difuminando como ya hice. Nuevamente agregué un poco de blanco para llevar ese tono hacia el rosado y difumino. Sigo trabajando con el rojo, poca cantidad de pintura, apenas hago presión cuando voy tocando el tono y de igual manera lo voy depositando. Retomo el lado derecho que ya había sido trabajado, pero pues quiero trabajarlo un poco más, extendiendo el tono rojo encima de los tonos que ya hay y de ser necesario voy a retocar cualquiera de los colores que ya están puestos en esa área y lo voy a hacer de la misma manera tocando con el pincel mismo que voy a difuminar y voy entonces suavizando un poco con golpecitos. Recuerda que estoy haciéndolo con golpecitos simplemente porque no quiero extender a otras áreas esos tonos, sino que más o menos dejarlo en el mismo sitio y de esta manera pues es muy efectivo hacerlo. En las áreas que ya se había puesto un poco de sombra tostada, vamos a reforzar esas zonas oscuras con un poquito, agregando un poquito de rojo y suavizando e integrando con los tonos que ya hay. Aquí agregué un poco de amarillo de cadmio que tengo en la paleta mezclado con algo de blanco. Estoy dando las distintas capas poco a poco para llegar al brillo que deseo tenga en la máscara para dar efectivo ese efecto dorado. Debo señalar que yo utilicé ocre en su mayoría. Esto va a depender del el tipo o tono de color dorado que está buscando. Si no tiene ocre, puede entonces hacer otro tono dorado con algún amarillo. Voy a trabajar un poco las flores. Estoy marcando la separación de los pétalos. Estoy utilizando el rojo con un poquito de negro. Puede, si no desea utilizar el negro, puede utilizar un poco del rojo con algo del azul. En estos momentos simplemente voy marcando los pétalos, la separación de ellos y ya dentro de poco entonces voy a trabajarlos un poco más, repasando el color y dando luz en algunas áreas. Voy agregando o retocando el rojo toda vez que solamente tiene la base. Se aplicó con algo de medio, así que quedó un poco transparentada en muchas áreas. Voy retocando el rojo. Voy extendiendo también el tono de la sombra hacia donde haga falta. Utilizo para difuminar y extender el mismo pincel que estoy utilizando para aplicar el color.
agrego luz con amarillo y blanco. Puede hacerse también en tonos de rosa o en tonos de naranja, como usted guste. Voy a continuar trabajando la rosa de esta manera. Las partes que quiero levantar las voy a poner en tonos claros. Las partes que quiero alejar, entonces va a tener el tono oscuro. De la misma manera en que estoy trabajando esta flor, se va a trabajar la siguiente. La otra está el centro básicamente oculto eh, con la rosa superior. Se va a ver un poco extraña la posición. Si a usted no le gusta cómo queda, puede entonces cambiarla. Voy a comenzar con el tono oscuro para ir dividiendo los pétalos o separándolos, y ya luego entonces con el tono medio, que es el rojo, y con las luces que puede ser naranja, amarillo claro o rosado, el que usted decida. eh, con esos tonos pues vamos a ir dando forma a esta flor. Una vez terminado ya con las rosas, voy a retomar a trabajar para trabajar la máscara. En estos momentos trabajo el área de luz de la decoración que acompañan a la máscara y a las rosas. Son unas esferas. Voy a darle un poco de luz y de sombra para efectivamente lograr la forma de esfera y no que se vean como círculos planos. Para el área de la sombra voy a estar agregando un poco de sombra tostada, no demasiado. Si deseas darle un poco más de color, pues puedes agregar
sombra tostada con algo de rojo. O si quieres darle una mayor oscuridad, un poco de negro. Yo voy a trabajar con el sombra tostada, lo apliqué en cada una de ellas y ahora con un pincel fino voy a difuminar un poco. Para el área de la luz apliqué primeramente un poco de amarillo ocre con blanco y ahora para marcar un brillo máximo, perdón, agrego un poco de blanco puro. Luego retoqué el fondo negro alrededor de estas esferas, puesto que no había quedado bien cubierto. Doy un poco de brillo al área alrededor de la piedra solamente en el lado que recibe mayor luz y estoy retocando con blanco lo que son las decoraciones que tiene esta máscara. Te recuerdo que para aplicar una pintura en estas áreas que son finas, es bueno utilizar medio para que la pincelada no quede ancha y deposite mejor el color. Si tienes un pincel delineador para trabajar este tipo de formas es más que recomendable. Si no, pues como yo, a trabajar con lo que hay a la mano. Voy a retocar aquellas áreas de luz máxima. Voy también a pintar lo que sostiene unos varitas o varillitas que sostienen estas esferas a, a la decoración, a las flores o a la máscara. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.